No sé si sorpresa figura la bueno, un gusto increíble, nos estamos estudiantes, y hoy estamos en ciencia, para de la que nos sabe que nos habla la cultura entre generaciones, sino precisamente en lograr la formación de un sujeto capaz de apropiarse selectivamente, transgredir y recrear la cultura
de sus mayores o de aquella que está bajo del dominio de determinados grupos sociales. Bueno, la clase pasada yo también había dicho en el chat acerca de un aporte que habían hecho sobre un desacuerdo que habían eso, que en otra definición decían que es algo, digamos, muy obvio, porque uno cuando transmite no lo estamos haciendo para uno mismo, sino que lo estamos haciendo para alguien más. Intentamos que le llegue a otra persona, digamos, ese concepto, ese conocimiento que queremos que sepa. Como por ejemplo los profesores también que nos transmiten los contenidos de una materia, o un profesor de música que nos enseña un poco de la historia de la música, o algunos cómo funciona un instrumento y todo eso. Luego dice, la asociación de la transmisión que más fuerza ha cobrado en nuestro pensamiento es la de la herencia. Y bueno, esa parte como que me falta un poco más de análisis, creería. La asociación, el pensamiento de la herencia. Ese no sé si me podría ayudar a usted, profe. O sea, tengo ideas, pero es como que están medio sueltas. Sí. A mí me costó por ahí entenderte algunas partecitas, no sé, Gaby, se me iba un poco algunos bachecitos justamente en la transmisión del mensaje de Daniela. Si quieren, tomo algunas ideas que dijo Daniela, y disculpen si corto abruptamente el micrófono, es porque golpean la puerta y voy a cortar ahí porque se me va a hacer un lío acá con el perrito. Bueno, me parece interesante este análisis que hace Daniela de ir como tomando fragmentos, digamos, de la conceptualización e intentar como traducir, explicar. Pero es una buena estrategia, digamos, esta, ¿no? Pero también, digo, para la mayoría, digamos, para que lo tengan en cuenta, es que a veces esto de ir como traduciendo partecitas por partecitas nos lleva justamente a que nos quedemos en el significado de las palabras y no podamos establecer un vínculo, ¿no? Una articulación entre cada una de ellas. Entonces, por tratar de desgajar, podríamos decir así, la definición, es como que se pierde un poco el sentido de querer comprender efectivamente lo que los autores están planteando. Esa es una característica de nuestro campo, ¿no? Que a veces el ser demasiado analíticos en cada uno de los términos hace que perdamos el sentido conceptual de lo que se nos está planteando. En relación a lo que dijo Mariela y en lo que ella enfatizó claramente, podemos decir que la educación es un proceso. De lo que ustedes ya han leído, de lo que ustedes están interpretando, es un proceso social, ¿no es cierto? No es cualquier proceso, es un proceso social porque es un proceso que solo es posible a través de las personas, a través de los sujetos. Por eso es social, ¿sí? Involucra, digamos, a aquellos que integran una sociedad, que somos las personas, los sujetos. Por lo tanto, podríamos decir que es un proceso inherente a la condición humana, ¿sí? No hay educación entre los otros seres vivos, puede haber otros procesos, pero la educación es un proceso inherente a nuestra condición humana. Ella habló de la intencionalidad y decía Daniela, es obvio. Y bueno, no sé si es obvio, pero en este caso sí me parece interesante lo que destaca Daniela, esto de la intencionalidad, porque
a veces, ¿sí? A veces, y sobre todo en el ámbito cotidiano o doméstico, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones en relación a los otros, ¿sí? En relación a los otros, muchas veces no tienen intencionalidad. No advertimos que con lo que hacemos, con lo que decimos, estamos de alguna manera educando, ¿no? Entonces, ahí también pensar esto. En el ámbito escolar, la educación es claramente intencional, ¿no? Hoy, la clase de hoy, el equipo ha programado cada uno de los momentos de la clase. Hay claramente una intencionalidad. Esto pasa en el ámbito escolar, ¿no? Porque nos reunimos y no nos reunimos a ver qué pasa hoy, qué onda hay hoy, ¿no? Sino que hay una programación, hay una intencionalidad. Pero si ampliamos esta idea de educación y que claramente vienen trabajando de que no solo tiene que ver con lo escolar, sino con cualquier ámbito en donde los sujetos de alguna manera tengan algún vínculo, puede darse este proceso educativo, ¿no? Y a veces esta intencionalidad, esto de alguna manera influir, ¿no? En otras generaciones o en los pares y demás, a veces uno no toma conciencia de ello, ¿sí? Entonces, bueno, quizás acá con este poco material, porque son definiciones y demás, no podemos contextualizar en profundidad. Perdón, ahí tocaron la puerta, un minuto. Está bien, Gaby. Y acá, bueno, lo que yo quería aclarar tal vez, bueno, Daniela pedía como una especie de ayudita, ¿saben por qué? Porque, bueno, esta autora, una autora argentina, ¿no? Fíjense el año de publicación de ese libro donde está el fragmento, está abordando nociones que nosotros vamos a profundizar más adelante. Por allí también la dificultad para comprender la idea de la transmisión, ¿no? Y que de alguna manera se van acercando, porque aunque no abordamos el tema, estaban como interpretando, así en un sentido general, que en el proceso educativo hay un proceso de transmisión. Entonces, creo que eso también tiene que ver con la dificultad de Daniela, de la interpretación, porque nos están faltando algunos elementos, pero que está muy bien esa aproximación de Daniela. Justamente eso, ¿no? Esto de la intencionalidad, esto de la herencia, esto de la transmisión. En los procesos educativos, escolares y no escolares, siempre esta relación que se establece entre las generaciones, tiene un contenido, ¿no? La relación, el vínculo que se establece está mediada por un contenido. Y cuando digo contenido me refiero a esto, ¿no? A un valor, a un saber, a un hacer que yo quiero que el otro aprenda, que yo quiero que el otro de alguna manera haga propio, ¿no? En ese sentido me refiero a contenido, no necesariamente a lo que dice un texto, ¿sí? Entonces, en esa relación, donde generalmente puede haber una intencionalidad o no, hay una transmisión, ¿no? Y ahí, como dice la profe Fabi, estamos entrando, digamos, de alguna manera a un concepto central de la pedagogía, y ya van advirtiendo ustedes que educación y transmisión son conceptos que están como solapados, como interrelacionados, ¿no? Porque en todo proceso educativo hay transmisión. Bueno, ya lo van a ver, como dijo la profe Fabiana. Y a veces esa transmisión, eso que se transmite, puede ser entendido también como una herencia, como un legado, ¿sí? Como algo que queremos pasarle al otro para que no se pierda, ¿sí?
pueden estar pensando, ay, que esta profe al final no nos aclara mucho, pero quiero mostrarles con esto, quiero decirles que las definiciones y las conceptualizaciones en nuestro campo tienen esto, ¿no? Que hay algunas que podemos como decir, educación es 2 puntos. Pero hay otros conceptos, como el mismo educación, que no hay una sola acepción o significación, ¿no? Ustedes mismos están trabajando con muchos significados o muchas definiciones, ¿sí? Y en este caso, dentro de la misma definición que planteó Daniela, advertimos que se van concatenando diferentes conceptos, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que le doy una recapitulación. Tiene que ver con un proceso que es un proceso eminentemente social, porque solo es válido para la condición humana. Tiene una intencionalidad de educación, ¿no? Esto lo podemos advertir con mayor claridad en los ámbitos escolarizados, pero de hecho, piénsense ustedes o como padres o como hijos, ¿no? Sus padres o ustedes como papás intentan transmitirles a sus hijos algo que consideran valioso en ese proceso de educación, se solapa con educación, ¿sí? Y eso que quieren transmitir como valioso es un saber, una práctica, ¿sí? Que ustedes consideran que debe perdurar en esa otra persona. Y también me pareció interesante ahí el concepto, apareció como latente el concepto de formación, ¿no? Que ustedes ya lo vienen trabajando y que también nos advierte que en esta relación no solo cobra protagonismo aquel que transmite, digamos, o aquel que se encuentra en términos de otras definiciones como la generación adulta con esos más jóvenes a los que quiere transmitir, ¿no? En el proceso educativo, los que intervienen tienen ambos una relación activa, como en este momento. Podríamos decir que este momento aquí y ahora, en este jueves frío, a las 9:26, estamos intentando construir un acto educativo. Pero este acto educativo realmente va a existir no solo si las profes, el equipo toma la palabra e intenta hacer explícita esta conceptualización, ¿no? Sino también ustedes, en la medida en que pregunten, en la medida que aporten, en la medida que reflexionen, en la medida que analicen cada uno de los aportes que en esta clase se presenten, hay posibilidades de que este acto educativo se celebre, digamos, que este acto educativo se dé. Porque si no, estaríamos pensando que en la medida en que uno solo transmite un saber, los otros mágicamente se apropian de él. Y no implica también una acción. No sé si soy clara en eso, ¿no? Pueden estar ahora calladitos, lo cual no quiere decir que no están pensando, reflexionando, clarificando lo que han escrito, lo que han venido trabajando, ¿no? Hay una relación, podríamos decir, cognitiva, una relación a nivel, digamos, de vínculos, de emociones, en fin, que hace posible que nos relacionemos, ¿no? Y ahí también se da un proceso formativo, porque los implica, y en la medida en que ustedes ponen a andar sus ideas, sus saberes, sus interrogantes, bueno, es posible que se celebre este acto educativo. Bueno, no sé. Acá dice Daniela, profe, lo obvio creo que no se me entendió, es que en la educación se transmite más allá de la intencionalidad o no. Es que en la educación se transmite más allá de la intencionalidad. Sí, se transmite más allá de la intencionalidad, se transmite un saber, se transmite un conocimiento, ¿no? Bueno, pero a ver,
me parece interesante que se queden pensando o que sigan hilando sobre esto, e insisto, no se enganchen, no se queden en las definiciones, en la literalidad a veces de la palabra, ver, sino traten de entender las palabras, los conceptos en el contexto de la definición. Porque si queremos hacer como una traducción, ¿vieron? Como una traducción de palabra por palabra, imagínense que después para tratar de reunir todo en una definición o en una explicación, ahí sí que pueden faltar elementos, porque como decía la profe Fabi, estas definiciones no han sido pensadas para que se trabajen en un primer año. Estas definiciones tienen que ver con teóricos que investigan, que sistematizan, que han elaborado después de muchos tiempos de investigaciones, de reflexiones, de lecturas, han configurado desde la sociología, desde la psicología, desde la pedagogía, sus propias definiciones, ¿no es cierto? Propias definiciones. Es más, todas tienen una validez, podríamos decir, y seguramente ustedes harán una propia definición tomando aportes de cada una, ¿sí? Entonces, si nos... ya te leo, Daniela. Entonces, es como que, a ver, está bueno que se afinquen en algunas definiciones y que puedan traer de otros conceptos que les permitan clarificar, que les permitan abrir, ¿no? Y si hacen esa dinámica, sería interesante ya desde el primer año que vayan diciendo, bueno, a ver, desde lo que dice Antelo, desde lo que dice Puigros, ¿sí? Que también es muy importante tener ese juego, digamos, dentro de nuestro campo, porque no es que esto dice Gabriela Soria, ¿no? Gabriela Soria es una profe, o la profe Fabi, pero no, cuando decimos, a ver, desde lo que dice Puigros, que son, o desde lo que dice Antelos, desde lo que dice Serra, estamos dando cuenta de referentes de nuestro campo, desde dónde nos posicionamos para referirnos a la educación. Y acá, y ya me callo, Fabicita, porque vieron, hace mucho que yo no estoy en estos espacios, o sea, es primera vez en casi, después de mis embarazos, este año cumplí en junio 30 años de docencia, y creo que es la primera vez en muchísimos años que no doy clase. Te estamos disfrutando, Gaby. Bueno, vos, pero estamos disfrutando. Entonces, como que vieron cuando uno hace mucho algo que le gusta, que la cansa, pero que le gusta, bueno, así me siento hoy, ¿no es cierto? Un poco como, ay, tengo ganas de hablar, pero bueno. Te estamos disfrutando y acá hay un montón de aplausos y corazones para vos, así que... Ay, bueno. Acá dice Daniela, profe, entonces ya en la formación, la educación era un mediador. ¿Qué es la formación en la educación? A ver, ustedes ya han trabajado Ferri y han comenzado con estos textos de Ferri, de La Rosa, creo que algo de Escliar también vieron, bueno, porque nos parece central que alguien que elige ser profesor primero piense en su propia formación y en lo que implica este trayecto formativo, ¿no es cierto? Que implica no solo llenarnos de conocimientos, sino hacer un trabajo personal sobre nosotros mismos, ¿no? Porque estamos convencidos que ser profesional es también trabajar sobre nuestra persona. Eso no pasa en todos los campos académicos, ¿no? Nosotros sí apostamos a que hay que conjugar la profesionalidad con la formación personal, ¿no? Así como van a crecer, podríamos decir, en saberes, intentamos que crezcan como personas. Alguien puede decir, profe, pero a ustedes eso ¿qué les importa? Yo vengo acá para que ustedes me formen como docentes, no como personas. Para eso me encargo yo. Sí, es verdad, pero esta es una postura epistemológica que tenemos y una postura
ética fundamentalmente, porque sabemos que muchas veces en nuestro campo y en todos los campos científicos hay muy buenos profesionales, pero muy malas personas al mismo tiempo. Y en educación creemos que esto tiene que estar equilibrado, ¿no? Tenemos que tener trabajados nuestros saberes, tenemos que crecer en nuestros saberes y demás, pero también como personas, porque nos vinculamos con personas, ¿no? Para no marearlos, ¿qué es la formación en la educación? A ver, eso ya lo trabajaron, yo intento cortito. Primero que creo que tienen claro que son conceptos diferentes pero complementarios, ¿no es cierto? Seguramente ya les va quedando claro eso. En nuestro campo todos los conceptos se van entretejiendo, ¿sí? Todos se van entretejiendo, porque todos tienen como eje central el sujeto, que enseña o que aprende. En el caso, ¿qué es la forma? Bueno, la pregunta, yo te la tomo, Daniela, pero digamos que es media, diría, es como media cruzada, digamos, podríamos, sin hacerle una valoración negativa, ¿no? Pero, ¿qué es la formación en la educación? Bueno, son conceptos diferentes, pero que se complementan. Desde lo que vieron de Ferri, bueno, la formación tiene que ver con el trabajo personal. Y en este caso, si nosotros queremos relacionarnos, bueno, para hablar de educación, para trabajar y avanzar en las conceptualizaciones teóricas, nosotros proponemos que simultáneamente vayan trabajando sobre ustedes mismos, ¿sí? ¿Y cómo van a trabajar sobre ustedes mismos? Bueno, ustedes ya lo han leído con Ferri, ¿no es cierto? En donde los distintos recursos, desde los bibliográficos hasta los videos que ven, en fin, todos los materiales, van operando como mediadores de este proceso. ¿Por qué tratamos de ligar esto? Para que no caigamos justamente en lo mecánico, ¿no? Que es tan propio en nuestro campo educativo de todos los niveles. ¿Qué sería lo mecánico? Repetir lo que dice la bibliografía, pero no hacer que lo que dice la bibliografía, los autores o las investigaciones pasen por nosotros, ¿no? La idea es que cada uno de los textos, ya casi al final los textos se complejizan un poquito en estas materias, pero estos primeros son bastante accesibles y nos permiten, en la medida que ustedes vayan haciendo las lecturas, vayan advirtiendo que todo lo que leen de los autores los puedan pensar en sus propias experiencias escolares, ¿sí? Y en la medida que los puedan pensar en sus propias experiencias escolares, podrán ir advirtiendo qué cosas, eso ya es una cuestión ética, digamos, una cuestión de elección personal de ustedes, qué cosas cada uno de ustedes tiene que seguir trabajando en sí mismo, ¿sí? A ver, por decir, me cuesta hablar en público y quiero ser profe, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar en público, pues miren que estoy diciendo que soy una profe vieja, de hace 30 años que trabajo en la universidad, que la conozco a la profe Fabi desde que era chiquita, ¿no? O acá Romina, que también, bueno, esta nuevita Romy, pero hay cosas que nosotros sabemos en nuestras formas, en nuestras necesidades, que si encaramos así nuestra formación, consideramos que de alguna manera estamos como eligiendo, optando por un camino profesional en donde podamos crecer, insisto, ya lo dije, no solo en los saberes, sino en nuestras propias formas. ¿Y por qué es necesario trabajar nuestras propias formas? Porque han elegido una profesión en donde para poder desempeñarse van a tener que a lo largo de todo su trayecto vincularse con otros sujetos.
Y cuanto más trabajemos nuestras propias formas, más estrategias, habilidades, más empáticos vamos a estar justamente en los espacios que compartamos con otros sujetos. No le puedo decir o hacer una observación a un estudiante sobre ciertas formas, sino las he hecho primero en mí mismo, ¿no? Esa es nuestra lógica, nuestro posicionamiento ético. ¿Es una tarea difícil? Sí. ¿Es una elección? Sí. Ustedes pueden elegir no trabajar lo personal y trabajar solamente lo profesional. Sí, también, pero en esta materia le ofrecemos este camino y después cada uno tomará el propio, digamos, ¿no? Porque estas son posturas epistemológicas. Lo que sí puedo asegurar desde mi experiencia, bueno, también juegan muchas cosas, ¿no es cierto? Juega la forma de ser, porque a ver, sí, juega la forma de ser de cada uno, juega la pasión con la que asuman esta formación y luego su desempeño profesional, ¿no? Bueno, es muy complejo para hablarlo ahora brevemente, ¿no? Pero bueno, quiero que, ya que me dan la oportunidad de mostrar que acá la selección de los contenidos, esta forma de plantear la apertura para que cada uno pueda expresarse y demás, tiene que ver con esto, con que vayamos encontrándonos en nuestra condición humana, que pensemos que han elegido una carrera, un ámbito que es sumamente rico, que tenemos que aprender a tener tacto con el otro, ¿no? No porque nosotros seamos doctoras en el tema, ¿no? Sino porque permanentemente estamos aprendiendo también. Los sujetos año a año son diferentes y eso exige que un docente también tenga formas diferentes, ¿no? Creemos que esto es así y seguramente no siempre llegamos a todos con nuestra forma, con nuestros recursos, pero la intención está, ¿no? Entonces, bueno, Daniela, no sé si te respondo, pero bueno, para cerrar, conceptos diferentes, complementarios, y que en este caso la formación nos pone en el lugar de pensarnos a nosotros mismos para luego, cuando ustedes ya sean formadores, bueno, asuman de esta manera o no, o elijan la que ustedes desean, de conciliar la formación personal con la formación profesional. Daniela levantó la mano. Sí. No sé si quería decir algo más, Daniela. Parece que... No, yo aprovecho también para invitarlos, como ustedes ven, estas relaciones que se plantean, ¿no? Y de una manera reflexiva entre los distintos temas que nosotros proponemos, ¿no? Como un camino, animarlos a eso. Aunque hayamos cerrado el tema de formación y experiencia, esto en realidad está cerrado como ese trabajo formal, pero el camino está abierto, ¿no? Esto, invitarlos a volver sobre la bibliografía, sobre los videos, a traerlo en clase, a discutirlo de esta manera como lo estamos planteando ahora, porque creo que lo que planteó Daniela está buenísimo en el sentido de que cómo la propuesta pretende esto, ¿no? Un poco desestructurar estas linealidades a las que estamos acostumbrados en la escuela secundaria, ¿no? Y a ver cómo realmente la complejidad de nuestro trabajo y la riqueza de la profesión y del trabajo que hemos elegido nos invita a eso, ¿no? A romper un poco las linealidades y hacer dialogar todo esto que estamos, hacerlo pasar por nosotros, ¿no? Porque fíjense, ¿cuánto tenemos para decir sobre educación, por ejemplo, que es el tema de hoy, ¿no? Y en esto, bueno, invitarlos a ver, ¿alguien más? No sé si quiere presentar compartir más sobre la definición o quieren hacer un comentario, agregar algo. Está acá la posibilidad abierta para que entre todos estudiemos esto, ¿no? Compartamos, reflexionemos. Nadie sabe menos. Todos tenemos algo para decir. Siéntanse súper habilitados, habilitadas, ¿sí? Ahí Eliana dice.
Hola, buenos días. Hola. Dentro de la ficha de cátedra de Serra, yo había elegido la definición de Luzuriaga Lorenzo, la cual él define, por ejemplo, como una función real y necesaria de la sociedad humana, mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de introducirlo en el mundo social y cultural, apelando a su propia actividad. Creo, o sea, coincido con esta definición porque, bueno, como dice, es una función real, o sea, propia de nuestra realidad, en donde se necesita uno que enseña y otro que aprende, y después necesaria, porque, bueno, ayer estaba leyendo los textos y decía lo que implica, ¿no?, participar de una educación a nivel social, a nivel cultural, a nivel física también, porque hablaban de un niño que había sido prohibido, digamos, de una educación. Entonces, bueno, fueron las dos palabras básicas con las que yo coincido. Y ahí dice, bueno, a través de la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de introducirlo en el mundo social y cultural. Y es eso, ¿no?, básicamente, porque habla de que la educación forma parte de nuestras vidas, no necesariamente dentro de una escuela y no necesariamente por medio de un profesor o de un alumno, sino que es independiente, digamos, de nuestra edad, de nuestra generación. O sea, uno constantemente está aprendiendo y a veces uno inconscientemente está enseñando, como lo dice acá, cuando habla de una mamá a su hijo, cuando le enseña a, qué sé yo, a utilizar los cubiertos. O sea, son cosas básicas que nos ayudan, digamos, a introducirnos a nosotros en lo que es la vida en sociedad. Muy bien. A las dos a coro, parece que trabajamos sí, juntas. No, muy bien. Fíjense cómo esta compañera, como ya también viene avanzando en la lectura, en lo que les habíamos propuesto estos días, ¿no? Cómo realmente nos estamos acercando a pensar Silvina Kvitz para hoy, ¿no?, como es un proceso necesario, ¿no?, inherente al hombre, ¿no?, a los hombres. ¿Quién está por acá? Hola, Eliana. No, yo la veo, Eliana, y digo, ay, de chiquita, Eliana, me gusta ver las caritas, sí. ¿No? Digo algo, esto, sí, perdón, cortito yo. Sí, Gaby. No, esto que la definición de Luzuriaga, sí, que en este caso, bueno, también es un autor contemporáneo, que son unos referentes, digamos, en la década de los 80 en el campo educativo, y bueno, y sigue siendo, por eso también están estas definiciones, ¿no? Claramente la definición da cuenta que la educación hace posible el lazo social, ¿no? El lazo social. Y esa idea, ese concepto es central, porque quiere decir que si no tenemos educación, ¿sí?, no nos podemos convertir, porque no podemos construirnos como sujetos sociales, ¿no? Está dando un lugar central en la sociedad a la educación. Y si no tenemos ese lazo social, si no podemos convertirnos o construirnos como sujetos sociales, podemos ser cualquier otro ser vivo, ¿sí?, pero vamos a estar privados de la sociabilidad. Y seguramente todos tienen visto en algún momento de su vida, y quizás hoy con lo difícil que está la situación, vemos a veces en la calle, no sé, pero todos hemos tenido esta experiencia, de ver qué pasa cuando una persona ha roto de alguna manera ese vínculo, ese lazo social, ¿no?, que se convierte, entre comillas, podríamos decir, en un marginal, ¿no?, en un marginado, ¿no? Y lo vemos desde su apariencia, y lo vemos desde su porte, de su manera de relacionarse, ¿sí? Entonces, insisto en esto, cuando ustedes lean, piensen en sus vivencias y cómo llevan estos conceptos, estas ideas a la cotidianeidad, ¿sí? De alguna manera,
y piensen siempre en la educación, no como la escuela, que es nuestro primer referente, sino inclusive hasta con el primer ámbito de educabilidad, el primer ámbito educativo es la familia, ¿no es cierto? Es el primer ámbito donde, como bien dijo Elie, a quien no le enseñaron a comer, a quien no le enseñaron a vestirse, a higienizarse, bueno, todas esas prácticas que son esencialmente necesarias para vivir en sociedad están ligadas a hechos educativos, ¿sí? A sistemáticos, como quieran llamarlo, pero es un hecho educativo porque necesitamos de los otros para poder aprenderlos, ¿sí? ¿Sabes qué me estoy acordando? Sí. Perdón, Gaby. La sí, semana pasada, cuando iniciamos esta tarea, había una compañera que decía, ay, esta definición no me gusta. Y la definición que no le había gustado era la de Serra, en la que hablaba que sin la educación somos el ser humano, es un cachorro humano. Dice, no le gusta que nos digan cachorro humano, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya vamos a hablar. Y claro, porque piensen ustedes que ser seres humanos o convertirnos en seres humanos como sujetos sociales no depende de una codificación genética que recibimos, ¿no es cierto? Fíjense, un hornero no va a una escuela, por decirlo así graciosamente, para aprender cómo hacer su casita. Está en la codificación genética que transmite sus progenitores, digamos, que vienen por la especie, ¿no? Y todos esos comportamientos que le permiten la supervivencia están codificados genéticamente. En cambio, el bebé o el cachorro humano, esto que no le gustaba a algunos de los compañeros, si no está con otros, no sobrevive. No se sociabiliza. Claro, incluso desde el punto de vista biológico puede perecer si no hay alguien que le proporcione alimento, acogida y todo lo demás, pero además no se sociabiliza como ser humano. Entonces, bueno, esto es como, ahí podemos entender realmente cómo es algo súper necesario para constituirnos como lo que somos, como seres humanos, el proceso educativo, y ahí podemos ver cómo realmente excede a la escuela, que es una forma de educación reciente, en el tiempo de historia es súper reciente. Sí. Esto, tal cual lo que dice la profe, y bueno, y la importancia que tiene esto de lo que pasa en cada una de las familias, ¿no? En estos primeros años de vida de cualquier sujeto, ¿sí? Cómo cada familia hace posible ese lazo, ¿sí? En sus formas, en sus prácticas, en sus haceres, y de ahí también nos permite advertir o reflexionar que en la medida que haya más distancia entre lo que pasa en la familia y la escuela, ¿sí? Las posibilidades de sobrevivir, entre comillas, de un niño en la escuela van a estar ligadas a las cercanías o a las distancias de lo que vive en la familia y de lo que vive en la escuela. No sé si soy clara, ¿no es cierto? Si es un ámbito familiar con prácticas y formas muy diferentes a lo que se vive en la escuela, en donde la escuela trata de ser muy hegemónica, ¿no? En sus modos de escolarizar, seguramente ese niño o esa niña va a sufrir mucho en la escuela para poder adaptarse a esas nuevas normas de sociabilidad, ¿no? Bueno, quizás ya me estoy tirando más para el tema de escuela, pero también quiero advertir con esto cómo se van conjugando los conceptos en esto que les decía, ¿no? Nosotros para analizarlo los estamos tratando de desmenuzar, pero cuando ya reflexionamos sobre las prácticas educativas, advertimos que todo está entramado, que transmisión, educación, escuela, todo comienza a entramarse. Y de esa misma manera, esos saberes de estos conceptos que estamos hablando
todos los tenemos ya incorporados a partir de nuestra experiencia práctica. Y lo que estamos haciendo con estas lecturas es poder objetivarlos, poder poner, digamos, en juego nuestras experiencias y ver qué lecturas hacemos de esa experiencia desde estos aportes teóricos, ¿sí? Yo quiero decir una última cosita, y yo los dejo, Fabicita, si ustedes siguen con su ahora estamos propuesta. Al otro momentito. Exactamente. Me parece muy interesante el ejercicio que han hecho de tomar las definiciones y cómo pensarlas, reflexionarlas, porque eso les da, bueno, como mucha claridad. Y habría que hacer este ejercicio también de ustedes escribir una definición, ¿no? Y de aquellas que les haya resultado como significativo o que realmente se sienten como más identificados, bueno, tomar 2 o 3 autores y hacer una producción con esos aportes de una definición. En estos momentos ustedes ya tendrían que estar en condiciones, de decir, la educación es desde Serra, o de acuerdo a lo que dicen tales y tales autores, ¿sí? Para que también no quede esta idea de que, bueno, hay muchas definiciones, pero finalmente, ¿qué es? Bueno, entonces es importante siempre posicionarse desde algunos autores. No porque ustedes no puedan tener una propia opinión, de hecho la tienen, ¿no es cierto? Pero estamos formándonos en un campo académico. Y en los inicios de la formación, sobre todo, por esto de que son nobles en este campo, uno necesita de los autores, ¿sí? Para poder respaldar, para poder sostener esto que están pensando sobre la educación, porque seguramente ustedes leerán y de cada definición van coincidiendo con algunos aportes más que otros. Lo último que dice Daniela, creo que hay, lo que trata de decir en realidad es que en una de las causas del por qué se educa es para que suceda la reproducción. Sí, bueno, ahí en GIRS van a seguir trabajando esto, ¿no? Ahora, sí. Dentro del ámbito, digamos, ya de las instituciones sociales tienen un sentido y la escuela tiene un sentido, ¿no? Y es justamente el sentido que tiene la escuela es, bueno, sostener una hegemonía, ¿no? Y en ese sentido genera prácticas hegemónicas y homogeneizantes dentro de estas prácticas escolares. Bueno, que eso ya lo van a trabajar. Otros la subsidian. Bien, bueno. La compañera, se ve que hay una buenísima, se ve que hay un avance en la lectura de los modos de reproducción, ¿no? De los tipos de reproducción que menciona Bits. Bueno, buenísimo eso. Nos dice que hay ganas de avanzar. Así que vamos a avanzar en este sentido, a profundizar un poco con la ayuda de la autora que ustedes tenían para comenzar a leer hoy, con Silvina Birz, ¿no? Para seguir pensando qué es la educación, ayudarnos a conceptualizar con esta autora qué es la educación, y bueno, para eso tenemos un ejercicio grupal que vamos a proponer enseguida, ¿sí? Bueno, yo los dejo hasta acá. Mi intención era acompañar en estos primeros minutos de la clase al equipo. Mi manito levantada se cansó, dice acá Dayana. Yo no la vi, perdón, Dayana. Perdón, es que son 6 pantallas donde los tengo a todos, pero a ver, ¿le escuchamos a Dayana? Sí, Dayana, sí. Y yo luego me voy. Soy Carolina. Bueno, es que dice Dayana, pero bueno, dice Dayana. No, es que no sé por qué no se cambia el nombre, porque no ese es el nombre. Te tenés que renombrar. Bueno, no, sí, bueno, son Carolina. No, y de paso miro las seis pantallitas que tengo, páginas, digamos, y veo algunas caritas. Bueno, te escuchamos, Carolina. No,
creo que me olvidé un poco lo que iba a decir, pero era más hace unos 15 o 20 minutos antes de hablar ahora. Era más o menos de la formación de la que estaba hablando. Creo que el concepto sería más bien la base de que, bueno, en realidad ya lo habíamos visto, pero todos estuvimos de acuerdo de que los niños sean los que formen sus propias ideas, sus propios caminos, formas de pensar, a eso me refiero, ¿no? Formas de pensar, formas de ver la vida, formas de mejorar la sociedad o ver la sociedad de otro modo, ¿no? Eso es lo que me refiero, porque no queremos inculcar, digamos, cada uno de nosotros tiene pensamientos o ideas o hasta incluso dogmas, digamos, ¿no? Incluyo los dogmas porque no sé qué más incluir, pero es parte del ser humano, los dogmas diferentes, ¿no? Y digamos, no hay que discriminar o poner a un costado un niño que tenga un diferente pensamiento, porque a mí me pasaba que en mi escuela, por no ser católica, a mí me bajaban los puntos, literalmente. O sea, por no ser católica me bajaban los puntos, por no ir a la Pachamama me bajaban puntos, por no ir a la Concepción de la Virgen del Milagro me obligaban a ir, que si no iba, rendís, querida, así me decían de niña, así que tenía que ir. O sea, es como forzar a alguien para aceptar ciertos temas de cultura, es algo que ahora estamos viendo que no está bien, que debemos aceptar otros tipos de pensamientos, otros tipos de ideas, de, qué sé yo, de dogmas, como ahora lo digo, ¿no? Y bueno, en ese tiempo era, bueno, más distinto el pensamiento de ahora. Yo creo que ahora es el cambio de decir, bueno, ahora aceptemos a los niños y formemos a los niños para que tengan diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver la sociedad, diferentes a las nuestras, justamente. Que aceptemos los pensamientos, los temas de ver la vida diferente de los niños y no inculcar a la educación para forzarlos a otros tipos de temas de que son nuestros propios. Iba a incluir algo más, pero creo que me saldría del tema, ¿no? Sí, bueno, porque bueno, yo tenía una directora que era bastante rústica, ¿no? Que no creía que nosotras las niñas, por ejemplo, pudiéramos pensar o hablar de otro modo. Quería que hablemos como los de ella, ¿no? Capaz tuvo una educación diferente, ¿no? Pero nosotros, agradezco, ¿no? Que existan profesoras como ustedes que nos inculquen a nosotros que no tenemos que, no sé, adoctrinar a los niños a los que nosotros creemos. Podemos aceptarnos como somos, tal y cual pensamos, y no decir, apuntar un dedo a los otros, vos sos así, eso está mal, porque capaz no está mal, lo vemos de mal, pero si no hace daño al otro, no está mal. Así es. Tenemos que aceptar y bueno, así eso me parece una reflexión, ¿no? No es más nada más. Claro, yo digo cortito, porque vos acabas de decir así como un abanico de cuestiones que sería muchas ganas de hacer. Pero, profe, yo soy muy explayante. No, me encanta, y yo también, es como que, quiero hablar también. Cortito, así yo también me voy, porque si no, mira, dijiste muchas cosas, comienzo por el último. Lo que vos planteás como experiencia escolar muestra una vez más esto que estábamos diciendo. Cómo la escuela tiende a homogeneizar, cómo la escuela de alguna manera históricamente ha buscado generar, digamos, cierta igualdad borrando las diferencias. Y es lo que te ha pasado a vos claramente, ¿no es cierto? Si te salís de la norma, de lo que está esperado dentro de esta escuela, que está sostenida dentro de ciertas lógicas, ¿sí? Como por ejemplo esto que dijiste en relación a que no compartías dogmas, credo, en fin, o que no compartías algunas prácticas, bueno, todo al que se sale de esa lógica es sancionado. Y esa ha sido, y quizás todavía sigue siendo, una de las características
de nuestra escuela, de la escuela argentina, porque justamente se organiza para homogeneizar. En el siglo XIX tiene este mandato, ¿no? Borrar las diferencias, igualar a todos, y el igualar entendiéndolo como que todos tienen que hacer lo mismo, todos tienen que pensar lo mismo. Ya lo van a trabajar con el tema escuela, ¿sí? Hoy en día eso está cambiando el discurso. Hace 10, 20 años que se viene hablando de la diversidad, de la inclusión, más podría decir, pero está claro, una cosa es el discurso y otras son las prácticas, ¿no es cierto? El discurso por sí mismo no cambia las prácticas, ¿sí? Lo que se hace en la escuela. Entonces, este proceso es a largo plazo. Y por eso ustedes que llegan recién al campo, es importante que hablemos de esto, que saquemos todas esas experiencias prácticas, esas vivencias, para que las analicemos, para que las tensionemos y para que el día que sean profes, ¿sí?, no las reproduzcan. Porque a veces esto que queda sin trabajar, esto que queda sin analizar, sin poder exteriorizar, y uno, digamos, hasta se enoja con eso que ha vivido o que le hicieron vivir, después nos convertimos en reproductores de eso mismo, de esas mismas estrategias. Es lo que menos quiero. Bueno, pero vos sabés que si uno no las trabaja, a veces recurre a ellas para silenciar, para marginar, para homogeneizar a otros, cuando vos justamente estés como docente. No digo que eso va a ser así, pero hay investigaciones que hablan de la importancia de trabajar estas experiencias prácticas, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar, pero algo que me parece importante no dejar de decir. Comenzaste a hablar hablando de la formación, y lo hiciste, digamos, desde el lugar, más que desde FERRI, lo hiciste pensando, bueno, en esto, qué importante era que los niños se formen y demás. Yo quiero aclarar algo. El concepto de formación que ustedes están trabajando desde FERRI es un concepto que tiene que ver con los jóvenes adultos, o sea, dentro del campo educativo hablamos de aprendizaje y hablamos de formación. Lo aclaro esto porque no está en la bibliografía que nosotros les brindamos, pero en los niños se habla de aprendizaje, ¿sí? En los niños y a veces hasta en los adolescentes. Cuando justamente es el docente el que decide qué va a aprender, cómo va a aprender, y en donde se genera esta relación de dependencia. También en los adultos hablamos de procesos formativos, en donde puede haber también, obviamente, aprendizaje, pero apostamos fundamentalmente a la formación. El concepto de formación tiene que ver con los jóvenes adultos, con los adultos fundamentalmente, para que el adulto tome decisiones sobre aquello que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, ¿no? Lo estoy diciendo medio rápido, pero en el sentido común, en lo cotidiano, se habla de la formación, ¿no? Que los niños, que hay que formar. En términos de la lógica del campo de las ciencias de la educación, el concepto de formación es un concepto, digamos, grueso en el sentido de que convoca a los adultos, a los que podemos tomar decisiones. En este caso ustedes, jóvenes adultos, pueden tomar decisiones de cómo quieren formarse como profesionales, ¿sí? Y de ahí, bueno, quieren ser profesionales emancipadores. Para emancipar a otros, primero me tengo que emancipar yo, ¿no es cierto? Quieren ser profesionales, no sé, que limiten y que digan y que generen dependencia con sus alumnos. Bueno, seguramente no trabajaré eso en mí, porque al contrario, lo quiero enfatizar y bueno, cuando sea profe, todo lo que yo pasé, lo pasarán también mis alumnos. Bueno, hay lógicas diferentes, con esto no estoy ni juzgando ni nada, porque pasa, por eso digo que son opciones éticas, ¿no es cierto? Bueno, simplemente quería aclarar eso como
como para que adviertan que como tenemos mucho saber sobre educación, mucho saber práctico, a veces nuestras reflexiones hacen ese desvío hacia el saber práctico y nos vamos olvidando de este saber teórico que están justamente que tiene que irse amalgamando con la experiencia que tienen para que no haya ahí una distancia, digamos, entre lo que dice la teoría y sobre lo que estamos argumentando. Bueno, me encantó escucharlos, me encanta la participación. Felicito a mis colegas queridas por todo el trabajo que vienen haciendo con ustedes y me alegro que haya tantos compañeros, tantos estudiantes que en el día frío, tan tempranito, se conecten, calculo que estarán en camita, en fin, no sé, pero acá parecen conectados 140 y pico de estudiantes. Seguramente, bueno, yo anoche, no voy a dar detalles, no dormí bien en una palabra, pero entonces hasta acá nomás, porque parece que las luces se me están apagando, entonces comienzo a hacer verborrágica y no van a seguir avanzando. Un placer muy grande estar acá con ustedes. Te agradezco un montón el aporte, porque bueno, sé que es un momento especial el tuyo y te agradezco un montón por toda tu experiencia, tu cariño, tu saber todo. Te mando un abrazo. Gracias, Fabicita, es mutuo y bueno, como hay acá una exalumna como Romy, yo, aunque no los conozca, bueno, quiero a mis estudiantes de primer año, bienvenidos a la carrera, mucha fuerza y seguramente en alguna otra clase voy a estar por acá, ¿sí? Sigan adelante, ¿sí? Con mucha fuerza, con mucho empeño que necesitamos. El país que estamos con momentos tan duros, necesitamos seguir sosteniéndonos todos juntos, ¿sí? Gracias. Un abrazo, que termine lindo la clase. Querida. Hasta prontito. Bueno, chao, chicos. Gracias, profe. Gracias por estar. Gracias, chicas. Un abrazo. Bueno, queridos y queridas, realmente un espacio muy lindo. Por supuesto, estuvimos estudiando, trabajando y con la cálida presencia de Gabriela Soria. Bueno, ella está pasando por un momento especial y después, bueno, la vamos a seguramente disfrutar en otro momento con nosotros. Bueno, ahora voy a trabajar, vamos a proyectar 3 cortos que están en la plataforma, por si algunos no lo vieron, vamos a proyectarlos nuevamente, porque la idea es seguir trabajando en relación con qué es educación, como para seguir afinando la definición, esto que decía la profe Gaby, tenemos que llegar a poder construir una conceptualización de educación. Fíjense que hay una diferencia entre decir definición y conceptualización. Cuando yo digo definición, estoy de alguna manera aludiendo a un enunciado un poco más escueto y restringido de un término, ¿no? Vieron las definiciones del diccionario, ¿sí? Nosotros, como estamos en la universidad y estamos formándonos como especialistas de la educación, pues justamente apuntamos a una conceptualización. Conceptualización tiene que ver ya con una construcción más compleja del término, que no es igual a una definición escueta, sino que tiene que ver con todo un posicionamiento teórico al que queremos llegar, valiéndonos de diversas fuentes, ¿sí? Entonces, en este camino que vamos haciendo hacia lograr una definición lo más completa, compleja de educación, sí, vamos a continuar con este ejercicio. En primera instancia vamos a ver estos videos, ¿sí? Piénsenlo eso, justamente en pensar por qué son estas escenas mostradas, ejemplos de prácticas educativas en un sentido amplio, así como estamos hablando. Y después vamos a hacer un ejercicio para relacionar con algún apartado de la bibliografía, como para también integrar lo que vamos leyendo, ¿sí? Y también aclarar y ayudar a comprender y demás. Así que, bueno, vamos a ver. Voy a compartir pantalla y vos, Romy, que estás por ahí, vos me decís si
se va a poder ver bien desde acá, desde la... ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Se ve bien, Sí, profe. Profe, no se escucha. Profe, quizás al compartir, profe Fabi, Sí. al compartir, vea cuando comparte pantalla, abajo le sale un cartelito, compartir audio. Si no comparte el audio no se escucha. A ver, ¿Vuelvo a compartir? vamos a hacerlo de nuevo. Bien. ¿Ve? Exactamente, eso me faltó. Ahí está. A ver, ahora vamos a ver si se escucha mejor. Ahí. Ahí se escucha un cartel que se dice Taller Cultural Tehuoco. Que significa a la cultura originario no tienen fin y siempre vamos a ser así. Hace como menos de 4 años atrás pensamos de hacer un salón para hacer reuniones, para hacer ceremonias, para hacer la danza tradicional, los cantos espirituales. Sebastián es mi marido, él es el cacique, chamán, el papá de mis 10 hijos. Mi nieto tengo 17 y lo que vendrán después. Te ponemos música para que tengan curiosidad, para que escuchen y nosotros les decimos que esos cantos pertenecían a sus abuelos. Hay muchos chicos que se acercan aprendiendo estas cosas del antepasado. Hay grupos de chicos que vienen a danzar. Karina da clase con los chicos y también van aprendiendo para que la cultura siga adelante. Algunos chicos que saben les enseñan a los más chicos. La historia del comedor empezó el año pasado. Los ladrillos conseguimos vendiendo mis artesanías porque nosotros aparte vivimos de las artesanías. Y así conseguimos para esta casa, para que estén más cómodos los chicos. Nosotros trabajamos el día sábado, domingo, porque los chicos todo el día van a la clase de la escuela, el día sábado se juntan. A la mañana le damos desayuno, pan, mate cocido. Cuando terminan de desayunar empiezan las clases. No andaban bien en la escuela porque no entendían nada. Como no saben mucho el castellano, no preguntan a sus maestros o maestras lo que no entienden. Nuestros hijos también quieren saber educación. Bueno, todos necesitamos esas cosas. Karina le explica en castellano y en idioma, en wiki, y para ellos es más fácil. Me ayudan mis hermanas. Tengo 2 hermanas que me ayudan.
enseño a los chicos de tercero, cuarto y quinto. Y ellos enseñan a los chicos de jardín y segundo. A medida que fui dando clases, siempre les pregunto a los chicos si saben o no y si mejoran. Y algunos mejoran. Y a las 12 comen la comida. Primero vinieron pocos chicos y después vinieron más y más, se fueron acercando y ahora son muchos. Algo que por ahí pienso mucho. Aquí hay más de 14.000 habitantes de los Wichí y nosotros hace como 4 años que estamos manejando. Hay otras comunidades que, bueno, no tienen una cosa como esta. Aquí la puerta está abierta. Nosotros no tenemos recursos, pero veo estos días que nos acercan los amigos que vienen lejos. Bueno, yo agradezco a todos mis amigos. Yo quisiera estudiar para maestra, quiero ser maestra, quiero enseñar a los chicos de aquí, quiero verlos crecer. O sea, yo les aconsejo que sigan, porque esto le va a servir para el futuro. Quiero seguir aquí porque no quiero perder la cultura. Y la cultura y la lengua nunca se tiene que perder, no tiene que desaparecer, tiene que continuar. Bien, vamos a ver. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. Me estoy volviendo un profesional. Soy un profesional. Así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar, eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira, hijo. Permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto.
vamos al tercero. Verdaderamente su padre es un artista. Mire, aquí me tiene, he hecho un pincel. Mi pobre mujer se fue con 22 años. Y como dijo el poeta, dejó desierta cama y turbio espejo y corazón vacío. Desierta cama y turbio espejo y corazón vacío. Quiere decir que me quedé más solo que la una. ¿Le gusta leer? Los tebeos. Ya tiene que empezar a leer libros. Los libros son como un hogar. En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío. Tome, se lo presto. Estoy seguro de que le gustará. Ah, sí, tengo un regalo para usted. Ábralo. Bueno, son 3 videos que ustedes los tienen disponibles en el aula virtual para volver a verlos las veces que quieran. La propuesta es la siguiente. Estamos trabajando sobre educación. Queremos que ustedes, primero, en pequeños grupos, elijan el que más les guste. Pueden decir cuál les gustó más, por qué. Elijan uno que ustedes quieran y expliquen por qué ese video o parte de la escena de ese video es una práctica educativa, apelando a las definiciones que venimos trabajando. ¿Por qué es una práctica educativa? Sí. Para eso van a trabajar especialmente, vamos a trabajar con el texto de Silvina Birz, que era una lectura que teníamos para hoy propuesta. Fundamentalmente un apartado, porque como tenemos poquito tiempo, vamos a ir directamente a un apartado que se titula texto de Silvina Bird, sobre todo en el apartado que dice hacia una definición de la educación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos el video y decimos, a ver, la escena tal, el video tal es una práctica educativa por tales motivos.
Voy a la bibliografía, veo qué dice Silvina Birz, ¿sí? Qué dice, qué definición nos propone ella, ¿sí? Pero haciendo un trabajo minucioso, o sea, no se queden con copiar la definición, sino trabajando más la idea de conceptualización compleja que yo les decía hace rato, es decir, lean todo lo que puedan de Birz, especialmente el apartado hacia una definición de educación. Entonces, lo que vamos a compartir al volver, cuando no sé si será ahora o empezamos tal vez con 1 hora y después seguimos, es porque el video es un ejemplo de práctica educativa, ¿sí? Y qué relaciones hago con la bibliografía, con el apartado de Silvina Birz, donde ella dice qué es la educación, esto es el apartado que se titula Hacia una definición de educación. Lo repetí como 3 veces de manera distinta. No sé, ¿les parece que está claro lo que hay que hacer? ¿Sí? Sí, profe, está claro. Bárbaro. Ya armamos el grupito. Ustedes para la semana que viene no olviden de leer todo el texto completo, porque la semana que viene lo que vamos a hacer es tratar de avanzar con la totalidad de la bibliografía para que este texto quede bien trabajado. Ahora armo el grupo, todavía no los armé, voy a hacer 28 salas, porque no somos tantos, ¿sí? Y los compañeros que faltaron la semana que viene, si conocen a alguno de ellos, simple y sencillamente les dicen que preparen vengan con la bibliografía leída, que traigan los videos vistos, y vamos a trabajar todos juntos, así como siempre, ¿sí? Listo, ahí va. Que tengan buen trabajo y los vamos a ir visitando nosotros también para ayudarlos en el trabajito. Si no queda clara la consigna y demás, se las repetimos en los grupos pequeños. Vayan entrando. Profe, yo como tengo un problema en el celular, voy a acceder a la tablet a esta reunión y ahí me accede al grupo 23, que es el que usted me designó. Pero, ¿cuál es tu nombre, querida? Jimena. Buenas. Somos 3 nomás, pero queríamos hacer más. Éramos 140 y 28 grupos, calculo que deberíamos ser de 6, 5.
En teoría somos 5, pero falta gente. Recién le pregunté a la profe y en teoría serían de 5 los grupos, pero bueno, somos 3 nomás. Sí, lo leí. Es que sí, llega un momento en que se te vienen todos, si estás al día en una materia te atrasás en otra y así. Es mucho. Igual no es tan complejo lo que hay que hacer. Si hiciste el curso de ingreso, el test de Silvina, entonces, porque el test de Silvina Birch estaba trabajado en el curso de ingreso también. Así que no, la verdad que no, porque no. Ah, sí, porque hay muchos textos, por ejemplo, de acá en pedagogía, en el curso de ingreso se trabajaron, por ejemplo, Ferri, La Rosa, los 2 textos anteriores se trabajaron en el curso de ingreso. Y el texto de Birch, que acá está resumido, se lo trabajó más completo también en el curso de ingreso. Sí, justo porque se hizo como un parcial, una cosa así en el curso de ingreso y se trabajaba con estos textos. Así que cuando me fui a leerlo me acordé que yo lo había leído, así que... Sí, lo que había que hacer era elegir uno de los 3 videos que hay, que nos mostró los 3 cortos, y decir por qué ese video lo consideramos como una práctica educativa. Para mí el más sencillo de trabajar es el segundo, ¿no? El de Will Smith. El más, de una manera como que tiene, y más tiene eso de que todos vieron la película y todos pueden sumar. Tiene ese condimento. Claro. ¿Por qué consideramos que es una práctica educativa? Pero obviamente basándonos en la teoría. Claro. Ahí está, y alguien se sumó a nuestro grupo, ahí está. ¿Qué tal? Ahora somos más. ¿Cómo es la consigna del trabajo? Porque yo recién me conecto. ¿Viste en la plataforma? Así más o menos sí, si puedes entrar. Leí esas cosas, sí. En la actividad 4, la que sigue, hay 3 cortos, 3 fragmentos, 3 videitos, que son de diferentes prácticas educativas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, en base a la teoría, decir por qué creemos que esos videos son una práctica educativa, digamos. Se pueden considerar como práctica educativa. Y agarramos la típica, la del negrito. Sí, eso mismo estábamos hablando. Vamos a agarrar la de Will Smith, chao. Sí, es la más sencilla, la del meme, la de nunca deje que nadie diga cuántos quesos rallados le puedes poner a tu comida. Bueno, esa. Bueno, vamos con esa. Ya todos la vimos y no hace mucha falta verla. A ver. Como ustedes quieran, porque yo creo que no puedo ser ni coordinador ni secretario, porque ya fui eso en todos los grupos que hice antes. Y en teoría no se podía repetir y no sé qué cosa. Así que... acomódenlo como tengan ganas. Yo acomódenlo como tengan ganas, porque la idea era como no se puede.
Bueno, ella va a ser la coordinadora. Y yo creo que hay un proceso educativo no por el papá, ¿no? Sino va entre los dos, es como que el papá aprendió y de eso le enseña al hijo. Claro, como que hay una transmisión, ¿no? Una transmisión cultural. Por ejemplo, si yendo, ¿no? Por ejemplo, justo lo que decís, siguiendo a Silvina Girtz, cuando habla de que es una práctica social, esto, ¿no? Es un desarrollo cultural donde se piensa el proceso como algo que es productivo y reproductivo, ¿no? Porque está produciendo algo nuevo para el chico, pero es algo que aprendió el padre, o sea, está reproduciendo algo que él ya tenía aprendido. Y así se produce eso. Eso, por ejemplo, está bueno. Lo voy a agregar acá. Porque el padre dice algo que él ya aprendió. No sé si hay un tiempo para o sea, yo creo que el padre sí reflexionó, tuvo su tiempo, aprendió, y ahora es como que quiere seguirla. No sé si es como que hay que enfocarlo en el chico, sino en el padre. Sí, porque no hay un proceso educativo por el nene. Uy, correte, Belce. Estoy leyendo un poquito para ver si... Sí, yo lo tengo bastante resumido, el texto. Por ejemplo, podemos hablar primero del concepto que nos propone la señora esta Silvina. La educación no tiene nada que ver, sí tiene que ver, pero no es un sinónimo ni de escolarización ni de escuela. Vamos a arrancar de ahí. O sea, no hace falta que esté la escuela para que sea un proceso educativo, ¿no? Ni una práctica educativa. Voy escribiendo eso, perfecto, está bueno. Dictámelo de y a todo. La vez, no hace falta que sea una escolarización. No, que se dé en una escuela, o sea, un proceso de escolarización para hacer educación, siguiendo ahí. O sea, la educación no es sinónimo ni de escolarización ni de escuela. Ahí está, por favor, educación, sinónimo. Y además, se puede ver la doble dirección, ¿no? De ¿cómo está? La doble acepción de la educación, que es productiva y reproductiva. Porque el padre está reproduciendo algo que él aprendió para producir algo nuevo en el chico, ¿no? Para producirle algo que el chico no sabía. A ver. Esto no me interesa porque surge. Y hay muchos términos que introduce el autor al final que nos sirven un montón, que tienen que ver con la educación formal, con la educación no formal, la sistemática. Y la sistemática, por ejemplo, este es un claro ejemplo de una educación no formal, porque todo lo que está aprendiendo el chico es algo que no se aprende en la escuela. Porque lo que le da es esta manera de resolver alguna situación que la escuela no te conseguiría resolver, que es esta idea de que no dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer con tu vida. Y eso la escuela no te lo enseña. La escuela te puede enseñar matemática, lengua, música, pero en el programa de la escuela no está enseñarle al chico que nadie le diga qué hacer. Claro. A ver, Pero el problema es que quiero basarme en, y no me acuerdo dónde están los PDF, no los encuentro. Acá están. Sí, seguimos igual a la autora, o sea,
arrancamos con la idea, siguiendo a Silvina. Acá. Educar no solo es desarrollar una inteligencia formal capaz de resolver problemas de gestión de la vida cotidiana o de encargarse a dificultades de orden matemático. Educar también es desarrollar una inteligencia histórica capaz de discernir en qué herencias culturales está inscripto. Y yo creo que también está en esto, o sea, claro, el padre está educando según lo que él aprendió históricamente, porque es su historia. Claro. ¿Hay que entregarlo ahora? No. Acá dice, la finalidad de la educación de los hijos es poner en el mundo hombres más libres de lo que somos nosotros. Ninguna reflexión es tan importante como la tocante a la herencia de las cualidades. ¿Ese es Nietzsche? Sí, un golazo, boludo. Creo que al palo. Sí. Va. Esa la podríamos buscar mucho, digamos. ¿Tenés el otro texto? Sí, no hay problema. Vamos a poner esto acá. No, discúlpame, doble. ¿Cuál otro texto? El de Silvina Girtz, el que se llama Texto Girtz Silvina, capítulo 1. Ahí lo busco. Creo que es este. ¿La educación un fenómeno de toda la humanidad? Esa misma. Con ese texto es el que tenemos que trabajar. Es sencillo el texto, porque está incluso súper resumido del texto original. Sí, yo creo que lo de cátedra es lo mejor. Sí, porque nos dieron todo ya bastante masticado, ¿no? Yo, por ejemplo, para hablar sobre lo que estamos hablando, arranqué recién en la página 3, donde dice una definición de educación. Desde ahí, porque ahí está más relacionado con lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Ahí habla de esta concepción doble. De que es una práctica. Y va definiendo. Y nos ya nos sirve mucho porque lo que busca hacer la autora es separar esto, ¿no? Separar estos conceptos de educación con escuela, con escolarización, con que es algo de transmisión cultural sí o sí. O sea, de esta idea de que siempre es el mayor el que educa al más joven. Busca alejar de esa idea de la autora. Pero bueno, eso en este caso no nos serviría mucho. Claro. Yo voy agregando cositas chiquititas. Lo primero que me dijiste vos, el pensamiento reproductivo y productivo, la educación no formal, la finalidad de la educación de los hijos, y que educar no solo desarrolla una inteligencia capaz. Y acá estoy leyendo algo de lo que me pusiste vos como para ponerlo más conceptual. Claro, para ir ampliándolo. Sí. Ahora vamos largándolo, encima es para la semana que viene. A veces me echó ahora si yo no venía tan tarde. Claro, sí, igual terminamos en un rato. O sea, igual no hay mucho tiempo, porque empezamos re tarde, ya quedan 10 minutos y se termina la clase. Si alguien tiene ganas de armar otro grupo de WhatsApp antes de que... A ver, ¿no te mando mi número? Ya tengo 1.000 millones de grupos de WhatsApp, una gana de morir tengo. Me salí de todo. Sí, yo voy entregando trabajos y saliendo los grupos, y saliendo. Bueno, ya tenemos lo que... Y además de ser no formal, podemos hablar también de una educación asistemática, ¿no? Porque... O sea, la educación asistemática habla de los aprendizajes que resultan
de que no son planificados, o sea, que no están planificados como proceso educativo, como lo que aprende el chico jugando, lo que aprende el chico viendo la tele, lo que aprende el chico haciendo otras cosas. O sea, en este caso es un proceso educativo que primero no es formal, es asistemático, como para caracterizarlo un poco, y que obviamente se da fuera de la escuela, pero siguiendo a la autora, la educación no necesita sí o sí un proceso escolar, ni una escuela, ni una institución. Por eso lo usamos como educación, y además cumple el carácter productivo y reproductivo que tiene la educación, ¿no? Porque el padre está reproduciendo algo que él ya aprendió, y para producir un conocimiento nuevo en el chico. Y ahí se va armando. Y yo creo que incluso diciendo eso ya está hasta terminado el punto. El padre le decía algo, el niño se ponía... Claro, como que el padre le dice primero que no quería que juegue tanto al básquet, porque no iba a ser superior al promedio y no iba a como poder vivir del básquet. Y ahí el nene como que se enoja y tira la pelota así. Y el padre ahí le dice, nunca dejes que nadie te diga que no puedes cumplir tu sueño. Y queda ahí. Llora la minga esta, boludo. y sí, ahí yo creo que deberíamos encararlo por ese lado, ¿no? A ver si lo escribo un poquito, porque si no después me olvido. Acá dice algo, mirá, que creo que es importante. La educación permanente es una respuesta social a los continuos nuevos saberes que se producen y a los profundos cambios que se viven día a día en relación con el mundo del trabajo. No puede evitarse. Yo creo que sería una educación permanente, ¿no? Que es lo sí, claro. Lo más asimila. O sea, exactamente. Porque un padre nunca deja de enseñar a un hijo. Eso mismo. Permanente, no formal. Chicos. Mira, yo te lo digo como puede ir quedando bueno. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Bien. Creo que ya está terminando. Ah, qué bueno, qué rápido. Yo lo puse así como para arrancar. O sea, digo, nosotros pensamos que es un proceso educativo permanente, ya que el mensaje que le da el padre le sirve para los cambios que se van a vivir día a día, ¿no? En relación con el trabajo y eso. Es no formal, porque no se da en una escuela. O sea, el mensaje que está transmitiendo el padre no es un mensaje que esté dentro de la currícula escolar. Y es sistemático porque, bueno, esto no se da fuera de la escuela, y este aprendizaje resulta de un juego y de una charla que tiene con el padre, y que no, en principio ese juego no estaba dirigido para ese mensaje, ¿no? También podemos considerarlo como un proceso educativo, porque según la autora no hace falta ni la escuela ni la escolarización para que se produzca la educación, y tiene este carácter o esta doble acepción, tanto reproductiva por parte del padre, que está reproduciendo algo que él ya aprendió previamente, y productivo porque está buscando producir este nuevo saber en el hijo. Y yo creo que ahí queda joya. Si podemos agregar algo más. Yo quiero agregar... lo de Nietzsche. Sí. Eso, que no la tengo la frase acá, por eso. La finalidad de la educación de los hijos es poner en el mundo hombres más libres de lo que somos nosotros. Ninguna reflexión es tan importante como la tocante a la herencia de las cualidades. Y esto porque, bueno, al haber la educación no formal entre el padre y el niño, el padre, según lo que él aprendió de la vida, que esto no te lo enseñan en el colegio, trata de como llevarlo a un espacio de reflexión al niño. Y acá claro. Es este otro concepto que dice: la educación permanente es una respuesta social a los continuos nuevos saberes que se producen el padre, porque no todos tienen ese golpe de la vida que tuvo el padre,
Claro. Y es como que se había identificado cuando vio al niño. Uy, ya está por terminar. Sí, igual estamos. Y a los profundos cambios que se ven día a día en relación con el mundo del trabajo. Claro. Está bueno, todo lo que ustedes mencionaron ahí está bien, chicos, o sea, está bien desarrollado. Y es importante también que tengan en cuenta eso que la autora menciona, que no es necesario, entre comillas, que haya una escuela para que se imparta educación, ¿sí? Nosotros recibimos educación en diferentes y en varios ámbitos de nuestras vidas, así que, y eso es importante también que lo tengan en cuenta. Lo que pudimos. Bueno, estamos acá de vuelta. Fue muy cortito el tiempo. Vuelvo a repetir la consigna, ¿sí? En el tiempito que tuvieron, espero que hayan tomado nota del grupo, y por lo menos pudieran compartir cuál les gustó más. Esa era la primera consigna. ¿Cuál de los 3 videos les gustó más? Y por cuál se deciden para hacer este ejercicio de relación y de reflexión con la bibliografía, ¿no? Entonces, primero, elegir cuál les gustó más y cuál les parece que es un ejemplo más claro para ustedes de práctica educativa. El segundo momento, que eso seguramente lo van a hacer cuando vuelvan a repasar la bibliografía, es relacionar ese video o partes del video que hayan elegido con la bibliografía de Silvina Birz, ¿no? Especialmente el apartado que define la educación. Hay algunos chicos que, bueno, estuve paseando por algunos grupos y están avanzados, ¿no? Han decidido por qué les parece que es una práctica educativa. Les doy un ejemplo para que vean cómo han trabajado algunos. El grupo de Gabriela estaba tratando de analizar cómo, por ejemplo, el video de la comunidad Wichí es un ejemplo de práctica educativa en la medida que hay producción y reproducción de saberes ancestrales. Como en esa comunidad hay un proceso como práctica educativa que reproduce, ¿no? Que quiere conservar y transmitir prácticas, danzas, por ejemplo, a los demás, a las generaciones jóvenes, y como al mismo tiempo en esa misma escena podemos ver prácticas productivas, o sea, nuevas prácticas, nuevos saberes a transmitirse. Es decir, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Elegir el video. Segundo, ¿por qué les parece que es un ejemplo de práctica educativa? Tercero, relacionar la definición de educación que nos da Silvina Birz en el apartado hacia una definición de educación. Así que tranquilos los que no pudieron leer, ahora van a tener la posibilidad de ver la bibliografía con más tiempo. ¿Tienen alguna duda con la consigna? Nosotros la semana que viene vamos a empezar con esto, así como hoy día empezamos con las definiciones, vamos a empezar con este ejercicio, además como una manera de ver cómo va la comprensión de la bibliografía, ¿sí? Lean todo el texto, ¿sí? Porque también vamos a aprovechar para sacar dudas de todo lo que no se entiende de Silvina Birz. ¿Tienen alguna duda con esta consigna? ¿Quieren preguntar algo? Sí. Usted estaba diciendo, bueno, lo primero que hay que hacer ya es la elección del video. Lo segundo es definir por qué nosotros creemos que ese video representa una práctica educativa. Y el tercero sería como ir enmarcando partes del video, o sea, sacando fragmentos del video y ir explicando con la teoría. Algo así sería el tercer punto. Bueno, relacionar, claro, relacionar y decir, a ver, si la definición de Silvina dice, bueno, es una práctica de reproducción y producción, yo vi en el video en tal parte, me parece que acá hay producción, acá hay reproducción, ¿no? O si la definición dice que la educación es un conjunto de fenómenos a través de los cuales una sociedad distribuye saberes, ¿cómo les parece a ustedes que se ve esto de la distribución de saberes en el video? ¿Qué saberes
¿sí? O si yo digo que es una práctica social, la educación, donde participan un conjunto de personas en relación, bueno, a ver, ¿dónde me parece que el video me muestra que hay acá una práctica social? ¿Quiénes son los que participan de la práctica social? ¿Qué saberes hay? Bueno, es como poner en funcionamiento esta capacidad de análisis y de relación con la bibliografía. Si yo puedo establecer relación en el video, voy por un muy buen camino, porque quiere decir que estoy comprendiendo, ¿sí? Y siempre el espacio de la clase es un espacio para también plantear esto no entiendo. Entonces también cualquier parte de la bibliografía que a ustedes les resulte difícil, oscura, confusa, la traen, ¿no? La traen para trabajar. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ya la compañera preguntó dónde estaban los videos. Los videos están todos en el aula virtual. Allí está la bibliografía, allí también tienen una clase teórica de la profe Gaby, que hoy día conocieron, que también aborda este tema precisamente Silvina Vilks. Sí, profe, yo voy a dejar también de todos modos en el grupo de WhatsApp los videos, voy a mandar los links ahí para que los chicos los tengan a mano. Bien. ¿Tienen otra pregunta? La única cosa... Claro. Bueno, Rodrigo, la única cuestión que quiero recomendarles a todos, a todas, no se olviden que lo importante acá es participar. Entonces, cuando armemos los grupitos, no dejen de participar, aunque sea desde la pregunta, de decir no entiendo algo. Es importante el aporte de cada uno. Si no tienen micrófono, escriban por el chat. Que no sea un impedimento el recurso tecnológico para estar, ¿sí? Traten de aportar al grupo y bueno, de esta manera la clase, de esta manera se construye el acto educativo, porque si no, no hay acto educativo, ¿sí? Necesitamos de ustedes. Así que, bueno, los felicito por el trabajo de hoy, por la participación. Yo iba a decir, agrego una cosita, que vamos a dejar, me comprometo a dejar en el aula un pequeño video tutorial sobre algunas funciones de Zoom que son útiles, por ejemplo, cuando ustedes trabajan en grupo, sobre cómo compartir pantalla, cómo salir del grupo y volver a entrar, cómo llamarnos si nos necesitan, ¿sí? Desde el grupo, cómo pueden llamarnos sin salir de sus grupos, ¿no? Para que vayamos. Así ustedes pueden gestionar un poco mejor estas instancias de trabajo grupal. Buenísimo, estaría bueno. Bárbaro. Estas herramientas llegaron para quedarse, así que no nos queda más que aprender las potencialidades, ¿sí? de la herramienta. Bueno, gracias por participar y nos vemos pronto, ¿sí? Chao, nos vemos más tardecito. Hasta luego, gracias, profe. chicos. Chao, Chao. gracias. Chao, gracias. Chao, Nos vemos. Chao. Hermoso el día para salir a tomar el sol un ratito. Podrían leer Beats bajo el sol. ¿Qué les parece? Y mandarinas. Más distracción que otra cosa, profe. Ese es el combo perfecto. ¿Cómo están, Tamara, tus cosas? ¿Cómo estás? Bueno, medio caótico fue, pero bien, digamos. Sí. Por suerte. Sarita está bien congestionada, bien enferma. Espero que... Sí, estuvimos cerrando planilla. Sí. Y sí, apenas puede hablar, digamos. Sí. Le dio negativo, ¿no? El hisopado, pero bueno. No sé qué será lo que tiene. Está con los bronquios afectados.
Sí, no, se le escucha súper mal. Súper mal. Bueno, chicas, gracias, ¿no? Por la presencia de Romy